Las semanas de mayo y junio se traducen en exámenes finales y evaluaciones para los alumnos de los diferentes niveles educativos, desde la educación secundaria obligatoria hasta la universidad. Y según sostienen los profesionales de la psicología, suelen ser semanas en las que se agudizan los problemas emocionales derivados de las exigencias académicas y, por supuesto, la presión por aprobar el curso. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Hoy en este espacio de salud vamos a hablar de cómo prevenir estos problemas de ansiedad y estrés relacionados con los estudios y, a su vez, cómo hacer para que no nos interfieran en nuestro rendimiento. Isabel Fernández, la psicóloga que cada martes está aquí con nosotros en Más FM. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Lázaro. Bueno, en primer lugar, ¿os encontráis los profesionales de la psicología con mucha frecuencia alteraciones psicológicas derivadas del ámbito académico? Pues sí, y no solo ahora que llegan las épocas de exámenes y, como se suele decir, ese sprint final de los cursos, sino que durante todo el curso académico y una gran parte de las demandas de atención psicológica, en especial entre adolescentes y adultos jóvenes de bachillerato, de carreras universitarias, o bien tienen que pedir ayuda para gestionar problemas de ansiedad y depresión relacionados con este tema, o dentro de sus demandas de atención psicológica tiene que ver con el estrés o con las barreras emocionales que les impiden alcanzar el rendimiento académico que ellos quisieran o que necesitan. Y también, por supuesto, otra demanda importante es de los opositores, que buscan atención psicológica para poder soportar el proceso de oposición que les suele abocar a problemas de desmotivación, apatía, estado de ánimo bajo, y luego también cuando se tienen que enfrentar al examen, sobre todo si es un examen oral, tienen que vencer el miedo a hablar en público o quedarse en blanco o ser evaluados. Luego también nos encontramos con muchos trastornos de ansiedad y episodios depresivos leves o moderados relacionados con variables de personalidad en estudiantes que les predisponen a problemas psicológicos cuando hay mucho estrés en estas épocas de exámenes, como son pues la autoexigencia, el perfeccionismo, la necesidad de mantener siempre un rendimiento muy elevado. Y también nos encontramos con personas, digamos, del polo opuesto, que se proponen estudiar o opositar, pero quizás son muy desorganizados o tienen problemas para llevar rutinas o para estructurarse los horarios, y eso les está haciendo fracasar o sentirse muy ansiosos porque no llegan o porque se les acumula incluso el trabajo. Oye, Isabel, ¿y qué herramientas o qué pautas se pueden aprender que puedan beneficiar si estamos en época de exámenes para prevenir el malestar psicológico y, por supuesto, mejorar esa concentración que resulta tan importante? Bueno, pues al final en la consulta con cada persona se le hace un plan individualizado en función de qué variables le están influyendo y de su perfil. He de decir que herramientas hay muchas, pero por ejemplo, en la gestión de la parte emocional o de ansiedad y concentración, en el caso, por ejemplo, del perfil autoexigente que he mencionado, que es muy común, al ser personas muy autoexigentes, revisamos sobre todo las metas que se proponen, que suelen ser metas muy altas, que se exigen sacar notas muy elevadas siempre y que no se permiten el más mínimo margen de error. Entonces, cuando yo no me permito el más mínimo margen de error, empiezo a estar en alerta de posibles fallos que podría cometer. Es decir, no me lo sé todo, porque necesitan llevarlo todo como muy bajo control. Lo que cuando la materia es muy amplia, en cursos ya universitarios o de oposición, pues causa muchísima ansiedad. En estos casos, muchas veces nos encontramos con estudiantes que en niveles más bajos de primaria o de la ESO fueron estudiantes con muy buen rendimiento y eran muy reforzados por los profesores, por el entorno, incluso por los compañeros, y ocuparon como ese rol del que saca las buenas notas en clase, ¿no? Claro, esto a priori puede parecer bueno, pero el problema es cuando llegan a interiorizar que su valía depende de seguir con ese rendimiento brillante que en épocas anteriores pues era factible, pero ahora en etapas académicas superiores es muy complicado por el incremento de la dificultad. Y entonces se exige mantener esa aprobación externa y ese rol de buen rendimiento hasta el punto de sufrir trastornos de ansiedad e incluso depresión. Por eso siempre decimos que las etiquetas en niños y niñas no son buenas
ni las que aparentemente parecen buenas, como el ser estudioso o el inteligente, ni por supuesto las malas. Oye, quizás a veces, para conservar nuestra salud mental y prevenir también problemas psicológicos en las personas de nuestro entorno, debemos aceptar el fracaso de vez en cuando y permitirnos pues cometer errores, ¿no? Sí, y es que esta es una asignatura que yo creo que en el ámbito educativo tenemos pendiente, que es la educación de la gestión del fracaso y en la educación de los niños y niñas en que su valía y su valor como personas no depende de que consigan siempre los objetivos elevados que se proponen o los que la sociedad espera de ellos, sobre todo a nivel académico y de estudios, porque esa idea de que eres válido si sacas buenas notas les embarca a veces en exigencias tan elevadas que les hacen sufrir mucho. De hecho, en estos perfiles autoexigentes llegan a niveles a veces en que la alta disciplina en época de exámenes no les permite descansar y experimentan altos niveles de ansiedad, insomnio, embotamiento mental, irritabilidad y pueden acabar teniendo crisis de ansiedad que les llevan a no poder concentrarse y a bloquearse emocionalmente y paradójicamente de querer tener un rendimiento perfecto pasan a no poder ni siquiera aprovechar el tiempo. Y luego es que no son creencias que luego vayan a ser útiles para la vida real, cuando el estudiante acaba de estudiar y sale al mundo y al ámbito laboral, porque en la vida, digamos, real no siempre podemos ser perfectos ni hacerlo todo bien, ni conseguir todo lo que nos proponemos y no por ello somos menos válidos o menos capaces. Bueno, has mencionado, Isabel, al inicio que, por ejemplo, en opositores suele ocurrir que algunos sufren repercusiones psicológicas como estados de desmotivación, apatía e incluso llegan hasta el punto de deprimirse. ¿Cómo se puede gestionar el proceso de oposición para no llegar a esos extremos? Bueno, esa desmotivación y esa apatía que muchos de ellos experimentan suele venir por un lado derivada de la rutina y por otro de la elevada carga mental y del esfuerzo activo que supone estudiar. Es decir, los oyentes sabrán que cuando pasamos mucho tiempo haciendo todos los días lo mismo, con los mismos horarios, la misma secuencia, primero esto, luego lo otro, llega un punto en que las cosas que antes nos gratificaban o que nos motivaban dejan de hacerlo y que parece que ya todo nos da igual y caemos en un estado como de apatía y de emociones planas o de anestesia emocional que resulta desagradable porque nos hace sentir incluso irritados, faltos de energía. ¿Qué pasa? Que a veces los opositores entran en una dinámica de mucha rutina, todos los días 7-8 horas de estudio y dejan de lado sus gratificaciones, con lo que esto una semana no pasa nada, 2 a lo mejor tampoco, pero al cabo de unos meses pierden la motivación porque han perdido esas actividades que antes les hacían recuperar el estado de ánimo y la energía. Las gratificaciones son sensaciones agradables que sentimos después de hacer ciertas cosas que nos gustan o que son importantes para cada uno. Por ejemplo, una gratificación puede ser salir de estudiar o de trabajar y hacer algo que nos gusta, ir a una clase de deporte, hacer una actividad de algo que nos gusta, pero son actividades que nos hacen salir de la rutina, que nos suben el estado de ánimo. Por eso es muy importante que sean respetuosos con el descanso, ponerse un horario fijo como si fuera un trabajo, en el que cuando termina el tiempo de estudio, el opositor se dedica a otras áreas de su vida, a mantener ese ocio, ese descanso y a desconectar, que es muy importante. O sea que quizás para plantearnos estudiar a largo plazo, quizás es mejor ponerse horarios más flexibles y no dedicar tantas horas diarias, ¿no? Exacto, y luego es que en el caso de opositores la tarea de estudiar puede resultar mentalmente hostigante porque no es algo que sea ni agradable ni gratificante precisamente y requiere de un gran esfuerzo mental y produce carga mental. Entonces, si unimos la falta de gratificación con la exigencia del propio estudio y muchas veces con una percepción de incertidumbre de no saber si vas a aprobar, si estás tirando el tiempo, si deberías de irte a trabajar, si esto te va a servir, pues muchos de ellos, por toda esa carga mental, caen incluso en la depresión. Y con lo de los horarios, una herramienta que utilizamos en consulta es lo que se llama la técnica del pomodoro, que consiste en que en lugar de sentarnos a estudiar y estar, pues, por ejemplo, 4 horas seguidas sentados, que llega un punto en que el cansancio mental provoca esa desconcentración y que estén perdiendo el tiempo,
el estudiante intercale periodos de estudio, que pueden ser desde 30 minutos a 1 hora en función de cada uno, con intervalos de descanso planificados, de unos pequeños minutos. En plan, pues estudio media hora y descanso 5 minutos, dándome un paseo, haciendo algo, comiendo algo, para no caer en esa apatía y tampoco perder el tiempo. Y cuando ya llegan los exámenes, ya no hay más remedio. Seguro que todos hemos tenido alguna experiencia en la que los nervios han provocado que no seamos capaces de recordar lo estudiado, ¿no? Seguro que habrá oyentes que dentro de este tema su principal problema sea que en algunas ocasiones se ha quedado en blanco. ¿Por qué se produce, Isabel, este fenómeno y cómo podemos evitarlo? Bueno, pues quedarse en blanco es la forma extrema de la ansiedad de evaluación que muchas personas experimentan. Pues eso, cuando perciben pues que le están evaluando. Quedarse en blanco al final es un síntoma que se produce porque, os lo explico lo más sencillo posible. Digamos que al activarse ese miedo a la evaluación, se activa de manera intensa nuestra amígdala, que es la región cerebral del miedo. Entonces, ¿qué hace? Desencadena una serie de reacciones en nuestro cerebro y nuestro cuerpo y le prepara para luchar o huir, porque la amígdala no entiende entre un miedo real que pueda causarnos la muerte y una amenaza más pequeña como podría ser suspender un examen. Entonces, uno de los efectos colaterales que esto conlleva es que las funciones que no son directamente necesarias para sobrevivir a las amenazas las inhibe, las bloquea, entre ellas el procesamiento racional de la información y la memoria racional almacenada en el hipocampo, que es donde vienen, digamos, los contenidos que nos hemos estudiado previamente y que necesitaríamos para responder a las preguntas de nuestro examen. Entonces, digamos que nuestra amígdala secuestra nuestro conocimiento, lo mantiene como bloqueado. Lo bueno que tiene este tipo de reacción, y los estudiantes no lo saben muchas veces, es que al cabo de un rato se acaba habituando, se acaba pasando si permanecemos en el examen y no nos vamos, o sea, no nos tenemos que levantar. Es decir, cuando nuestra amígdala ve que realmente no hay una amenaza real, baja la guardia y va dejando que los conocimientos poco a poco se recuperen. Además, que estemos en blanco no significa que se nos haya borrado la memoria, no ha desaparecido, sino que está, digámoslo así, bloqueada temporalmente. Entonces, yo lo que recomiendo en estos casos es que el estudiante, al entrar al examen, dedique los primeros minutos, esos de caos mental y de bloqueo, a planificar su examen, que acepte que los primeros minutos van a ser así, de nervios total, y decidir qué preguntas se sabe más, cuáles son las más fáciles en ese momento, y empezar por las más fáciles, para dejar tiempo a que la amígdala se habitúe, se baje la guardia y se pueda recuperar el resto del contenido. Y bueno, todo lo de hoy lo estoy explicando de manera muy resumida, porque en realidad es que esto es un tema muy amplísimo que en la consulta nos suele llevar varias sesiones. Oye, la verdad es que no solamente esto que estamos hablando hoy es para gestionar emocionalmente, bueno, los exámenes, aunque estamos en una fecha muy importante, también nos puede servir para el día a día, para esos momentos de estrés que nos quedamos en blanco, no sé, incluso hablarle a los familiares o en algún momento al público. Claro, por supuesto, al final esa reacción que hemos explicado de la amígdala se da ante una percepción de amenaza ante los nervios. Entonces, en cualquier situación que sea que provoque esa reacción emocional de nervios o de ansiedad tan intensa, nos quedamos en blanco y puede ser beneficioso el aprender estas técnicas y estas herramientas, por supuesto. Pues, Isabel, nos ha encantado hablar esta mañana contigo nuevamente, y además sobre un tema hoy tan importante, gestión emocional, exámenes, donde segurísimo que estudiantes, que a lo mejor ahora están hincando los codos, pero bueno, los padres ven esa inquietud, ¿no?, y ese nerviosismo que los niños y niñas, los hijos y las hijas están viviendo actualmente. Seguro que sí, porque al final los padres también presencian. Bueno, algunos de ellos lo entienden, otros quizás piensan que el adolescente o el adulto joven está perdiendo el tiempo, pero sí, por lo general suele haber preocupación en el entorno. Así es. Pues Isabel Fernández, si de este tema o de otro, siempre desde la profesionalidad de la psicología queríamos hablar contigo, ¿dónde lo podemos hacer? Pues como siempre estamos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para este tema o cualquiera que queráis consultarnos.
Pues gracias como siempre, Isabel. La semana que viene más y mejor. Hasta el martes que viene, un saludo.